Bien, lo que hemos visto en la unidad es una parte académica, científica, pero eso tiene que servirnos a la realidad y para que podamos nosotros tener una contextualización. Uno de los puntos más importantes para la elaboración de la política económica y por lo tanto la aplicación de la política económica es saber el marco legal o constitucional. Hemos dicho que siempre antes de hacer una política económica hay que saber si esto, la decisión que se está tomando con la política económica es o no constitucional. Entonces, investigando, repasando, obviamente, aplicando la materia, vemos de que en la Constitución Política del Estado está establecido el marco en el cual debe aplicarse las políticas económicas. Entonces, establecer los objetivos de política económica, aplicar los instrumentos de política económica, hay que hacerlo dentro de un marco legal. Pero un marco legal económico. O sea, no estamos viendo cuestiones legales, podríamos decir, estamos viendo cuestiones económicas que están establecidas dentro de la Constitución Política del Estado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es precisamente las políticas económicas. Esto es extraído de la Constitución Política del Estado. Ustedes pueden verificarlo en su cuarta parte, en la estructura y organización económica del Estado, en el título 1, Organización Económica del Estado, y el capítulo 3, que habla de políticas económicas. Los capítulos 1 y 2 ya hemos avanzado, se refieren a la cuestión de el modelo de la política económica y a las funciones más importantes que tiene el Estado en la economía. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que está establecido en la Constitución referido a las políticas económicas. ¿En qué marco constitucional debemos aplicar las políticas económicas? Ese es el contenido de esta aplicación de la unidad número 4. El artículo 18, perdón, al artículo 318. Tal como está en la Constitución, lo bajaremos así. Está así, el artículo nomás arriba y abajo lo establecido. Bien, vamos a dar lectura a algunas partes que son las más importantes porque con una lectura es entendible. Lo que yo hago aquí es ponerle a ustedes el material y comentarlos, explicarlos de una manera que pueda ser, digamos, orientadora a ustedes, ¿no? Entonces, el artículo 318 establece algunos aspectos en los cuales la política económica sí o sí debe incidir, debe aplicarse. Dice, el Estado determinará una política productiva, industrial y comercial. Cuando decimos el Estado determinará una política productiva, industrial y comercial, nos estamos refiriendo a las políticas que van a promover la producción y el comercio. Pero también el Estado, como parte de su modelo en el caso boliviano, está incursionando en el aspecto productivo y comercial. Como Estado, no solamente, digamos, aplicando los instrumentos normales que lo hacen, digamos, otros gobiernos. En el caso boliviano, está entrando como Estado empresario, porque eso está dentro de su modelo, que hemos visto anteriormente. Dentro de las políticas productivas, hay políticas que ha aplicado, por ejemplo, en el campo de la producción de hidrocarburos, obviamente es el Estado. En la producción, está entrando en la producción agropecuaria, ha creado una empresa agropecuaria. Dentro de la política comercial está EMAPA. EMAPA se encarga de que haya la provisión de alimentos para que no haya problemas de desabastecimiento. Que pudiera, ante las fallas del mercado, el Estado estaría entrando con EMAPA. Subvención de la harina, que haya maíz. EMAPA ha estado entregando maíz a los productores de pollo, etc. Entonces,
está dentro de ese marco, porque la Constitución lo establece. ¿Con qué finalidad? Dice que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas y para fortalecer la capacidad exportadora. En la mayoría de los países del mundo, queridos estudiantes, donde hay economías de mercado y son gobiernos fundamentalmente digamos, constitucionalmente democráticos, los gobiernos discuten y debaten y producto de su propia constitución, establecen que en muchas partes del mundo el Estado solo regule el aspecto productivo y comercial. No intervenga directamente como un agente más. En el caso boliviano, hace las dos cosas. Interviene como un agente de producción industrial y como un agente comercial. ¿Recuerdan? Eso está en el modelo de lo que ha aplicado el gobierno. Está en su concepción de modelo, en el caso boliviano. ¿No? Parágrafo 2. El Estado reconoce y prioriza el apoyo a la organización de estructuras asociativas, las micro, pequeñas, medianas empresas productoras urbanas y rurales. Vean ustedes de que el Estado no nombra a las grandes empresas. No nombra a las grandes empresas. Como dice el Estado, reconoce y priorizará el apoyo. Pareciera que no está reconociendo a las grandes empresas. La redacción de esto, no crean, porque lo que está en la Constitución es lo mejor. Me parece a mí un gravísimo error. No poner, pues, la gran empresa. Si ustedes ven la prensa, queridos estudiantes, 100 empresas bolivianas aportan con más del 60% de las recaudaciones tributarias. Solo 100, no estamos hablando de miles, 100 empresas. Grandes empresas, obviamente, ¿no? Como, un momentito, por favor. Bien, entonces, en este parágrafo 2, sobre las políticas económicas, el Estado reconoce, dice, y priorizarán el apoyo. Bueno, la priorización puede ser un enfoque de política económica. Las grandes empresas quizás, bueno, en su enfoque del gobierno no deben ser priorizadas y en mi criterio, ese es un error, digamos, importante. Porque si el 65% de la contribución impositiva es por parte de las grandes empresas, vean la importancia de la economía. ¿No? Entonces, me parece que todos los sectores en Bolivia deben ser fortalecidos. Todos. Pero además, todos los tipos de empresas. Priorizarán, dice, ¿no?, las asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas, urbanas y rurales, pero no habla de la gran empresa. Fomentará, dice, fortalecerá la infraestructura productiva, manufacturera, industrial y los servicios básicos para el sector productivo. Depende. Este término de fortalecerá es interesante, pero ¿será que se fortalece a las empresas aplicándole impuestos tan altos? Pareciera que el fortalecerá se refiere, digamos, no sé, a cuestiones tecnológicas, a cuestiones logísticas, de mercado, pero
debiera cumplirse más ampliamente este aspecto del fortalecimiento, que me parece correcto, ¿no? El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento en las políticas de desarrollo del país. Es cierto, porque en el campo está el mayor bolsón de la pobreza. Pero priorizar la promoción del desarrollo productivo rural, en la práctica lo hace, queridos estudiantes, no lo hace. En la práctica es muy poco lo que se ha hecho para sacar adelante el desarrollo productivo rural. Yo creo que hay mucho más que trabajar en ese campo. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios. Perfecto. Yo creo que el gobierno de alguna manera promueve, pero también se contradice al limitar la exportación. Limita las exportaciones. No dice, aquí dice que el Estado promoverá y limitará las exportaciones. No. Claro, en otras partes de la Constitución habla de que el Estado podrá establecer restricciones, digamos, en el caso de que no haya abastecimiento nada al país, etc. Pero bien, el Estado debe promover las exportaciones. Mucho más si se trata de generar divisas para el país. La gran noticia buena para este año es de que las exportaciones son mayores que las importaciones en lo que va del año. El saldo fue positivo ya el año pasado. Esa es una duda importante que está siendo despejada en el sentido de que es necesario devaluar la moneda para llegar a fomentar las exportaciones y atraer más traer más divisas. Tal como está el contexto internacional, en mi criterio, no. ¿Por qué? Plantear la devaluación en este momento cuando los precios internacionales de lo que exportamos están altísimos no tiene sentido. La demanda externa es grande y Bolivia es insignificante en la demanda externa. Pero hay que promover mucho más las exportaciones por eso mismo, ¿no? Estamos repasando entonces el marco en el que lo que debiera hacer la política económica según la Constitución Política del Estado. Lo que debieran hacer los gobiernos. Entonces, el ministro de Economía, sí, cuando uno de ustedes llega a ser ministro, lo primero que tendrá que hacer es revisar y poner, digamos, un Excel, digamos, y poner artículo 318, a ver, lo que establece la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son las políticas que se han aprobado? ¿Cuáles son los indicadores que se tienen? ¿No? Entonces, no sé, hacer un seguimiento, bueno, para determinar inciso por inciso en qué cosa, cómo se está trabajando. Yo creo que es una cuestión básica que se tiene que hacer. Y yo planteo, nosotros estudiantes de economía, queridos estudiantes, tenemos el observatorio económico. Deberíamos pedir a las autoridades universitarias que en el observatorio económico o en el Instituto de Investigaciones Económicas se haga un seguimiento de todo lo que está establecido en la Constitución Política del Estado para ver si el gobierno cumple o no cumple. Se hagan estudios para proponer para que se cumpla. Se hagan recomendaciones en base a investigaciones. Sería un aporte genial que se haga desde la universidad. Pero bueno, no, lamentablemente no se hace, ¿no? Artículo 319. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas. Miren ustedes el concepto extractivista, digamos, que hay, ¿no? La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos de sus territorios. La explotación de los recursos naturales
con el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado. Entonces aquí de lo que se trata es, hay que echarle los recursos naturales. Pero ¿por qué no llegamos a industrializar cosas que no necesariamente tienen que ver con los recursos naturales? No. Los recursos naturales, la agricultura, por ejemplo, estaría dentro de los recursos naturales renovables, los bosques son renovables, pero no da a entender esto, ¿no? Por eso seguimos con un criterio de que los recursos naturales no se especifica cuáles son los recursos naturales. Los renovables y los no renovables. Pero en mi criterio falta el enfoque, queridos estudiantes, de que debemos priorizar la industrialización de los recursos renovables. He ahí el secreto para mí de la explicación del modelo cruceño, queridos estudiantes. Santa Cruz se ha ido especializando en industrializar los recursos naturales renovables. Mientras que Potosí ha ido buscando industrializar los recursos naturales no renovables, Oruro, Potosí, han logrado, evidentemente, cuando uno ve la historia económica, el estaño que hoy se explota, la plata que hoy se exporta, mejor dicho, el estaño, la plata, ya tiene un nivel de industrialización, son lingotes finos ahora, son cosas finas, que se hace un proceso de industrialización, ya en el caso boliviano, mas no se aplica en una industria que llegue al consumidor final. Seguimos mandando materia prima, pero ya industrializada. Lingotes de oro, lingotes de estaño, lingotes de plata. Seguimos con ese problema, ¿no? Esa es la falta de enfoque de mi criterio que debiera estar en la Constitución. En la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos, el Estado considerará para la definición del precio de su comercialización los impuestos, regalías y participaciones correspondientes que deben pagar a la hacienda pública. Claro, el IDH tiene que entrar como impuesto, la regalía del 11%, si las participaciones, está bien. Los recursos naturales y energéticos estratégicos. Está bien, la metodología que siempre hay que tomar en cuenta en el precio, ¿no? El mismo Estado toma en cuenta. Está establecido, no está mal, ¿no? Solo que cuando uno discute ¿por qué no se pone así como nosotros nos plantamos, ¿no? En Santa Cruz, nuestros antepasados? 11% de las regalías como mínimo para Santa Cruz. No es así en las regalías mineras, querido. No es el 11%, es el 7%. En otros incluso menos, en otras exoneraciones. Por eso es que nuestros departamentos de Oruro, de Potosí, incluso de La Paz, sacan y sacan y sacan y sacan, pero no queda más que las migajas para esos pueblos. Las transnacionales y el Estado, los dos, el Estado y las transnacionales. En épocas de neoliberalismo, las transnacionales son dueñas de las minas. En épocas del estatismo, el Estado son dueños de las minas. Sacan y sacan. Pero no benefician a la región. Potosinos tienen derecho, los orureños también. Así como Camiri tuvo derecho. Sacaron y sacaron y se acabó el petróleo y Camiri quedó postrado. Artículo 320. La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. Muy de acuerdo.
No hay, obvio, ¿no? Pero también se puede poner que la inversión boliviana y la extranjera podrán hacer iniciativas conjuntas para llevar adelante un proceso de industrialización que el Estado respetará y garantizará, digamos. Aquí es más negativo, mira, toda inversión extranjera está sometida a la jurisdicción y a las leyes y a las autoridades bolivianas. Nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a las reclamaciones diplomáticas. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia respecto a la mutua y equidad. No se podrá otorgar a estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas por los bolivianos. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre la política por parte de estados, bancos, instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas. Lo subrayé porque eso es fundamental. No pueden venir pues ni imperialismos chinos ni imperialismos norteamericanos. Nada, nadie puede venir a decirnos qué vamos a hacer en política económica. No pueden hacer recomendaciones porque las recomendaciones a quién le llega pues a hacer mal. Por más malas que sean, si hay una recomendación hay que considerarla, ¿no? Pero de ahí a que se conviertan en imposiciones, de ninguna manera. Ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni de los chinos, ni de los cubanos, ni de los venezolanos. De nadie. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Bien, que se sienta una base de principios, digamos, ¿no? De la política económica. Este es un principio de la política, independencia de la política económica, y me parece correcto, ¿no? Las políticas públicas promocionan el consumo interno y los productos hechos en Bolivia. Me parece correcto, sin discusión. Sin discusión. Bien. Entonces, vean ustedes, el 318, el 19, el 20, son 3 artículos que dan un marco de principios, de lineamientos fundamentales en los que se debe llevar adelante la política económica boliviana. Este es el marco que debemos respetar, lo más global. Pero hay que ir específicamente viendo nuestra política fiscal. Hemos visto los instrumentos de política fiscal, los instrumentos de política monetaria. Después de la política fiscal está la monetaria, en este caso de la Constitución. Primero está la fiscal. Y pareciera que no es una casualidad que primero pongan como sección 1 la política fiscal y como sección 2, digamos, de la política monetaria, ¿no? Quizás es un decir, ¿no? Aquí está la política monetaria, más adelante vamos a volver solamente. Porque en Bolivia la política monetaria está sometida a la política fiscal. El Banco Central está sometido al gobierno. No hay la autonomía de los bancos centrales alemanes, norteamericanos, ingleses, europeos, poderosos bancos centrales independientes del vaivén coyuntural de los políticos. Aquí la política fiscal es la superior, queridos estudiantes. Pues el modelo lo plantea así. Y claro, ese modelo fue discutido, debatido en la Asamblea Nacional. Ojalá Bolivia nos pueda dar la oportunidad de nuevamente discutir y afinar sobre la cuestión de los alcances de la política económica y la política fiscal. Por ejemplo, dentro de la política económica, ¿no? En estos artículos previos, ¿no? De políticas económicas, debiera decir, en mi criterio, artículo 3 y tan, 318, digamos, ¿no? El gobierno anualmente establecerá objetivos y metas de políticas económicas a lograr, que serán evaluadas a fin de año en la Asamblea Nacional. No hay, queridos estudiantes.
El ministro deberá explicar los alcances de los objetivos y las metas de la política económica anual y al final del año deberá rendir cuentas de lo avanzado. No hay, es un vacío que nosotros cuando hicimos una consultoría con el doctor Silverio Márquez y otros más en este ámbito de las políticas económicas y discutimos, el pueblo necesita saber qué es lo que va a hacer el gobierno año tras año y eso debe estar establecido claramente. Objetivos y metas de política económica anuales. No hay. Un vacío, ¿no es cierto? Un vacío importante en mi criterio que debería establecer, pero no hay. Bien, vamos a la política fiscal. La política fiscal sí tiene, digamos, sus metas. ¿Por qué? Porque está en el presupuesto y el presupuesto establece que deben haber metas, objetivos, metas en un presupuesto. Pero es una política, el presupuesto establece la política fiscal. Luego el gobierno se pone de acuerdo con el Banco Central y establecen las metas de política monetaria. Pero sería interesante, ¿no es cierto?, de que en la Constitución establezca que el gobierno debe establecer pautas sobre el crecimiento dentro de los objetivos establecidos por los gobiernos anualmente. Deben establecer con absoluta claridad las metas en cuanto a crecimiento económico, a estabilidad de precios, a la tasa de desempleo, al equilibrio de la balanza de pagos, a la redistribución de la renta y la riqueza. Por decir, ¿no? Ya sería genial si hubiera una constitución así. Sería realmente genial. Bien. ¿Qué dice sobre la política fiscal, queridos estudiantes? Pregunto, ¿se está escuchando? ¿Se está viendo las diapositivas? ¿Estamos bien? ¿Están distraidísimos ustedes? Quizás me están escuchando. ¿Cómo vamos? Sí se ve, licenciado. Bien, Sofía, gracias. Perfecto. Bien. Entonces estamos en la política fiscal. La administración económica y financiera del Estado y todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. Entonces, es el presupuesto general del Estado. ¿No? A eso se refiere. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y la planificación técnica y ejecutiva estatal. Entonces, tendría que ponerse, ¿no? El primer artículo se rige por su presupuesto, el presupuesto general del Estado, como la agregación y consolidación de todos los ingresos y los gastos del Estado. Bonito fuera que dijera así, ¿no? No dice. Pero dice de que el gasto y la inversión pública tendrá por medio de mecanismos de participación ciudadana y la planificación técnica, ejecutiva y estatal. De alguna manera las instituciones públicas, la alcaldía establece cuál va a ser su gasto y cuál va a ser la inversión, la universidad también. Hay, digamos, cierto cumplimiento de esto, del parágrafo 2. Lo que no se cumple, queridos estudiantes, y yo siempre lamento, es lo que es subrayado aquí. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y al desarrollo productivo. No, la plata va más para las Fuerzas Armadas, la plata va más para la burocracia, la plata va más para las empresas públicas, la plata va más para cuestiones que no tienen que ver con la educación y la salud. Siguen con problemas de que hay ítems, sigue la gente bloqueando porque hayan profesores.
sigue la gente exigiendo más médicos. No. Entonces, está establecido que deben ser especialmente asignados, pero hubiera sido bonito que diga, ¿no? El presupuesto general del Estado incluirá una asignación especial para la educación de al menos 10% en relación al PIB. ¡Pucha, qué maravilla que sería esa, ¿no? No el 10% del gasto del presupuesto, del 7% del gasto del presupuesto, no, en relación al PIB, a la producción nacional. Eso es otra cosa, pues, amigos, ¿no? Ahí tendríamos un presupuesto mucho más para, y tendríamos para salud también, ¿no? Yo defiendo más en cuestión de educación y salud. La vivienda, todo lo demás es importante, pero es la educación y la salud es fundamental. 3. El órgano ejecutivo presentará a la Asamblea Plurinacional al menos 2 meses antes de la finalización de cada año fiscal el proyecto de ley del presupuesto general para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, antes del 30 de octubre, debe entregar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Por eso es que el presupuesto general del Estado se comienza a partir de julio. El próximo mes ya se comienzan a hacer los primeros avances del presupuesto. Agosto, máximo agosto, tienen que estar presentando la alcaldía, la gobernación y todo el presupuesto del próximo año al Ministerio de Economía y Finanzas. Hay toda una reglamentación en la elaboración del presupuesto, pero está dentro de este marco. Seguimos. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de recursos, de manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano ejecutivo, requerirá la consulta previa a este. Una de las cosas que siempre yo tiendo a comentar, me parece que eso de los órganos ejecutivos, los órganos, una jerga, no sé, más biológica, en casi todo el mundo no se llaman órganos, se llaman poderes. Poder ejecutivo, poder judicial. Aquí es el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial. Bueno, si el proyecto no fue de iniciativa del poder ejecutivo, requerirá la consulta previa a este. Así es, ya saben, amigos. Entonces, si ustedes quieren hacer un proyecto de ley cuando sean parlamentarios, ustedes tienen que primero hacer la consulta previa al Poder Ejecutivo de los recursos que se necesita para ese proyecto. La Asamblea, artículo 322, la Asamblea Plurinacional autorizará la contratación de la deuda pública. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Aquí se discutió bastante y sigue en juicio, y yo considero que es un juicio arbitrario, que se ha hecho a los ex miembros del Banco Central por algo que no es un crédito, que recibieron a solicitud hecha por Bolivia, como cualquier otro país, recursos en base a su membresía, a sus aportes,
porque estamos en una situación de calamidad. Y por unas cuestiones de, digamos, solamente podríamos decir, simbólicas, se le cobra una tasa de interés creo que del 1,5%. Yo hago una analogía, ustedes ya conocen, ustedes queridos estudiantes, conocen, por ejemplo, del famoso encaje legal en Bolivia. Y en todas las partes del mundo prácticamente se aplica el encaje legal. El encaje legal es que el Banco Central obliga a las entidades financieras a entregar al Banco Central un porcentaje de los depósitos. Y de ese depósito hace un bolsón que se llaman las reservas de activos líquidos. Y de ahí le presta a las entidades financieras, rara vez les cobra el 0%. En la crisis les cobra el 0%, pero rara vez. Pero después les cobra una tasa de descuento. Entonces, uno puede decir, ¿cómo pues si el Banco Central les obliga a las entidades financieras a que le den dinero y el Banco Central cuando le tiene que prestar a las entidades financieras, cuando tienen problema de liquidez, les cobran la tasa de interés de ese mismo dinero que las entidades financieras dieron? Es que es así. Lo mismo más o menos por analogía en el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Para ser miembro del Fondo Monetario Internacional se aporta anualmente y se va acumulando. Y de eso, el Fondo Monetario Internacional le sacó un comunicado y dijo, financiamiento rápido para los gobiernos que quieran acudir a sus reservas, se les dará un crédito. Y de ahí llegó a los 300 y tantos millones. Pero como había una oposición en la asamblea era mayoritaria de la oposición al gobierno de transición, ese crédito, además de como para el gobierno del Fondo Monetario Internacional es una institución que no llega a entrar dentro de sus lineamientos, lo rechazó. Lo rechazó. No sé qué pasó, pero no los devolvieron los recursos inmediatamente. Y corrieron pues una tasa de interés por más baja que sea, pero cuando se trata de millones es hasta plata para una persona, ¿no? O para un grupito pequeño de personas como eran los miembros del directorio. Allí hay un problema. Entonces, si el gobierno dice que había imposiciones y que había, entonces yo creo que la defensa debía ser más clara y expedita, la defensa de eso. Pedir una certificación del Fondo Monetario Internacional si había alguna exigencia al gobierno boliviano. Segundo, pedir al Fondo Monetario Internacional si se aclare si fue crédito o no fue crédito, si era deuda o no era deuda. Y se acaba la historia. Yo creo que por ahí estarán haciendo la defensa seguramente. Bueno, bien. Artículo 323. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Entonces, los impuestos tienen que cumplir con estos principios. Por eso se trata de política fiscal. Capacidad económica. La microempresa pues no tiene capacidad de pagar el 25% de sus utilidades. Le dejamos sin nada en el impuesto especial a las utilidades. No puede tratarse a todos por igual. Tiene que haber pues una progresividad. Ahí está igualdad y progresividad.
proporcionalidad. Muchas de las leyes que aprueban los impuestos no cumplen con estos principios, queridos estudiantes. Si se hiciera una revisión de una por una, yo estoy segurísimo de que muchos no cumplirían con estos principios. Están reñidos con muchos de estos principios. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Plurinacional. O sea, los impuestos no pueden ser aprobados por el Poder Ejecutivo. Tienen que ser aprobados por la Asamblea. Las autonomías departamentales o municipales serán aprobados, modificados o eliminados por los consejos o asambleas a propuesta de sus órganos ejecutivos. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia, ¿no? Los consejos o asambleas a propuesta de sus órganos ejecutivos. O sea que la asamblea departamental no puede crear, ¿por qué? Porque necesitan que sí o sí sea propuesto por su órgano ejecutivo. Pero debía tener el mismo tratamiento que la Asamblea Plurinacional, simplemente de que ellos tienen atribuciones de aprobar a iniciativa del Poder Ejecutivo o a iniciativa propia, ¿no? O a iniciativa propia, aquí falta eso, a iniciativa propia. El dominio tributario de los departamentos descentralizados y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales, respectivamente. La Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. O sea que es la Asamblea Nacional lo que determina en última instancia, ¿no? Esto sí es correcto porque tiene que haber una, digamos, una centralización, porque si no se haría un desbarajuste tributario, ¿no? No, se haría un desbarajuste tributario. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos, o sea, departamentales o municipales, se efectuará dentro de los siguientes límites o los límites siguientes. Y aquí está el no. El noísmo, ¿no? No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales y otros. No. No podrán impuestos que graven actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes y actividades. No podrán crear impuestos que generalicen privilegios para los residentes, discriminando a los que no lo son. Sí, a veces decir no pone orden, ¿no? Para que no se haga eso. Todo lo que diga no estará permitido. Lo que no está permitido es lo que dice no. Una manera de abrir el abanico, evidentemente, ¿no? No prescribirán las deudas por daños económicos al Estado. Esto fue introducido en la Constitución. No. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. Miren ustedes, claringo está, ¿no? El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. Entonces, ese es el marco de la política fiscal, queridos estudiantes. Les cuento que estamos nuevamente con mal de la garganta, sin tomar cosas frías, nada. Nuevamente estamos medio muy resfriados, no sé por qué. Vamos a tener que hacernos poner algunas vitaminas más para resistir más este invierno, ¿no?
Artículo 324, ¿no? Y 325, importante. Importante para tomar en cuenta, queridos estudiantes. Pero vámonos a la política monetaria. Recuerden, dentro de nuestros objetivos, de nuestros instrumentos, están los objetivos de política monetaria, primero, luego los instrumentos de política monetaria, luego los instrumentos de política fiscal presupuestaria. Bien, veamos para la política monetaria. El Estado, a través del órgano ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Debiera decir al revés. El Banco Central de Bolivia, en coordinación con el Poder Ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país. Así debiera ser la redacción, querido estudiante. No como está aquí. ¿Para qué es entonces el Banco Central? Entonces el ministro de Economía determina en otras palabras y dice, bueno, coordinaremos en algo, digamos, ¿no? Pero quien determina la política monetaria es el Poder Ejecutivo. No. Un retroceso enorme en lo que se había logrado antes, la independencia del Banco Central. No aparece aquí en la Constitución Política del Estado sobre la cuestión del Banco Central. Vamos a ver, no dice en ninguna parte que el Banco Central tiene autonomía para establecer sus políticas, etcétera, etcétera. No hay. La ley del Banco Central sí, no la han derogado todavía la ley del Banco Central, pero no tardan en hacerlo. Artículo 327. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Antes, debiera decir, es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión para el ejercicio y la aplicación de la política monetaria, como es en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Brasil, en Argentina, en Chile. Aquí no. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Claro, esa es la función fundamental. Está perfecto, pero difícil. Si él va a tener al Poder Ejecutivo por encima. Muchas veces es difícil. Muchas veces. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el órgano ejecutivo, además de las señaladas por la ley, determinar y ejecutar la política monetaria. Ejecutar la política cambiaria. Pero vamos a establecer. Miren, dicen, son atribuciones del Banco Central de Bolivia en coordinación con la política económica determinada por el órgano ejecutivo, determinar y ejecutar la política monetaria. Pero en el primer artículo, en el 26, dice, es el órgano ejecutivo quien determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país. Entonces, lo que hay que entender es que dentro de los objetivos que ponga el Poder Ejecutivo, recién va a determinar la política monetaria. O sea que está supeditada a los objetivos que ponga el gobierno. Así es. Ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de la moneda, administrar las reservas internacionales son las 5 funciones más importantes del Banco Central establecidas en la Constitución Política del Estado. Bien.
Seguimos. Sobre el Banco Central. El directorio del Banco Central de Bolivia está conformado por una presidenta o un presidente y 5 directoras o directores designados por la presidenta o el presidente. Ya eso de la presidenta, el presidente. Del Estado entre las ternas presentadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos. Lamentablemente, pues, los miembros del directorio del Banco Central no cumplen eso. Durante el gobierno de transición no cumplieron. Fueron a dedo. No. Un amigo influyente en el gobierno anterior me decía, te propongo al Banco Central. No, le dije, ni ponga mi nombre, querido amigo. Cualquier rato te sacan ahí. Si hubiera, pues, nombramiento por la vía, digamos, constitucional, que dice, en las ternas presentadas por la Asamblea Plurinacional, y que el presidente y la presidenta, no, ¿de dónde? Pues si no se miraban bonito, Eva Copa y la señora Áñez, no se miraban bonito. Ni amigas eran, ¿no? Ni conocidas, se desconocían, creo. Los miembros del directorio del Banco Central de Bolivia durarán en sus funciones 5 años sin posibilidades de elección. No duran, queridos amigos. Los cambian porque los ponen a dedo. Los actuales igual no han ido por la asamblea. Son interinos todingos. Serán considerados servidoras y servidores públicos de acuerdo a la Constitución y a la ley. Los requisitos particulares para el acceso al cargo serán determinados por la ley. Está en la ley del Banco Central esos requisitos, ¿no? La presidenta o el presidente del Banco Central de Bolivia deberá rendir informes y cuentas sobre las funciones de la institución, cuantas veces sean solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional o sus cámaras. El Banco Central de Bolivia elevará un informe anual a la Asamblea Legislativa y estará sometido al sistema de control gubernamental y fiscal del Estado. Eso también debía ser puesto para el ministro de Economía. Bueno, pero la Asamblea los interpela. No. Y tienen que ir. Los ministros también van, ¿no? Los interpelan. Política financiera. Entonces, cambiamos a la política financiera. Artículo 330. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de los servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanías, comercios, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productivas. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas. Antes daba a alegar de que el Banco Central tenía que reconocer ciertas deudas cuando quebraban los bancos, pues. Ahora no. No, ya no hay, porque además hay un seguro de depósitos, ¿no? Cuando quiebran, no reciben todo, pero ya hay una buena, ahí se recupera algo, ¿no? A nada. Estas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de estructuración financiera que será usado en caso de insolvencia financiera.
bancaria. Fondo de reestructuración es como decir un fondo contra quiebras, digamos, ¿no? Hay, pues, se llama seguro de depósitos, está establecido en la ley 393. ¿No? Está establecido. Y está bien eso. Las operaciones financieras de la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno serán realizadas por una entidad bancaria pública. La ley preserva su creación. No sé si malinterpretando este artículo, pero en la prensa salió, y yo ya hice conocer mi criterio, de que sería un absurdo de que el pago de sueldos de todo el sector público se haga solo en el Banco de la Unión, a título de que las operaciones financieras de la administración, pero se refiere al manejo de cuentas corrientes. Las operaciones se refieren al manejo de cuentas corrientes, de cuentas, de depósitos, de cuentas. Esas son las operaciones financieras. Pero pretenden absurdamente de que vayamos a hacer cola al Banco de la Unión para cobrar nuestros sueldos. No. Realmente sería el absurdo. O sea, ¿qué tiene de negativo lo que está pretendiendo el gobierno o la Asamblea Nacional? Le quita clientes a las cooperativas. Le quita clientes. Va a contradecir entonces, dice, el Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias que son las cooperativas. No, va en contradicción del parágrafo tercero, porque las cooperativas es Nazareno, y varias cooperativas se van a ver disminuidas en sus clientes, porque varios somos clientes de esas cooperativas, porque ahí nos pagan el sueldo. Nos van a obligar, en otras palabras, a ser clientes del Banco de la Unión. Y no es correcto. No es correcto. Hay algunas entidades financieras entidades públicas que pagan por entidades financieras bancarias, como el Banco de Crédito, no sé, y otros bancos, ¿no? Pero de ninguna manera dice que los pagos de sueldos deberán ser, pues, hechos por la entidad bancaria. Habla de las operaciones financieras por la entidad bancaria pública y se lo toma como banco público al Banco de la Unión. La ley preverá su creación, dice. Bueno, el Banco de la Unión fue absorbido como un banco del Estado, ¿no? Porque era un banco privado inicialmente. Bien, queridos estudiantes, vamos a seguir la próxima clase. Estoy explicando, comentando, digamos, lo establecido sobre el marco de la política económica, la política fiscal, la política monetaria, la política sectorial y de recursos naturales que hay, que está establecido en la Constitución Política del Estado. Terminada esta parte de esta parte de la aplicación, vamos a dar el segundo parcial, queridos estudiantes. Y para que no sea mucho, esta parte de la aplicación que se refiere a la Constitución, en lo que estamos avanzando ahora, esta parte de aplicación no va a entrar en el parcial. Vamos a dar un control de lectura de eso, al igual que en anteriores unidades, para un poco aliviarles a ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a dar los exámenes más de la parte científica, académica, ¿ya? Y la parte de aplicación va a ser motivo de control de lectura. Entonces, como ya hemos terminado la parte académica, científica, la unidad 3 y la 4, vamos a fijar fecha. Estamos en lunes, el siguiente lunes para el segundo parcial, que tiene que ser presencial, queridos amigos, en nuestra aula de economía. Entonces, el próximo lunes vamos a dar nuestro segundo parcial. ¿Está bien? No, por favor.
Sí. Ah, entró la 3, pues no. Ay, gracias, Marco Antonio. Me olvidé. Muy bien. Bueno, entonces demos nomás, pues, pero de esta parte, el segundo parcial, ¿no? Porque nos faltaría una unidad que es relativamente larguita, que es, digamos, el modelo de Mandel y Fleming, y, y la final, la otra unidad que es un poco más de mi cosecha de una metodología que aplico de evaluación de la política económica en función de objetivos centrales y de tendencia, ¿no? Entonces, a ver, déjenme un poco evaluar bien con lo que acabo, me había olvidado de la unidad 3 que ya entró en el examen, ¿ya? Porque la otra alternativa podría ser que avancemos todo y demos un segundo parcial. No, pero va a ser muy, no, tenemos que dar el segundo parcial. Entonces, déjenme evaluar si damos, digamos, de la unidad 4 y de la aplicación, o avanzamos un poco, digamos, de la otra unidad y de eso damos. El día miércoles nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Que les vaya bien, ha sido un gusto. Ah, pero la lista, no he tomado lista. Vaya, perdón. Rapidingo, la lista es cortinga aquí. Entonces, 27 de junio. Ya. Mutari. Bien. Avispe.